¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, quiero por este vídeo presentaros uno de mis libros, que es este, que es el tercero que publiqué. Se titula La Casa de la Miseria y tiene como subtítulo La vida de un hombre al servicio del filipismo. Bueno, os voy a contar un poco de qué va. Este libro tiene tres grandes argumentos o tres grandes variantes. Por una parte, es o son unas memorias noveladas que se refieren a una parte de mi vida en la cual estuve yo trabajando en el gabinete del presidente del gobierno, en ese momento Felipe González. Una segunda línea de argumentación se refiere a una serie de personajes y a sus relaciones privadas, particulares, a veces íntimas. Estos personajes ya han aparecido en gran medida en el primer mío largo, libro mío, que fue una novela larga que se llamaba En Transición. Y luego tiene otra tercera parte, todas ellas están entrelazadas a lo largo del libro, que estaría formada por una serie de juicios o de notas sobre la política de aquellos años, su progresiva evolución, y por lo tanto tiene algo de historia, sin ser exactamente una historia general, y no diría que tiene algo de ensayo, que hoy día es bastante habitual que se hagan libros de memorias en las cuales una persona cuenta cuestiones particulares suyas, privadas, a la vez que hace juicios generales sobre la etapa que ha vivido. Bueno, dicho esto, en cada una de esas líneas que he dicho, voy a ver lo que tiene un poco de biográfico y lo que es de pura ficción, porque a menudo se me ha dicho o se me pregunta, en este como en otros libros, si son o no biográficos. Esta es una pregunta que por lo visto tenemos todos interiorizada y que la hacemos en la primera ocasión. Bueno, lo que es las memorias noveladas, efectivamente, en lo fundamental, pues tiene bastante de realidad, con la diferencia de que muchísimas personas verdaderamente existentes, pues han sido ocultadas bajo otros nombres. Únicamente aparecen con sus verdaderos nombres muy pocos, que son los personajes que van a tener una hechura verdaderamente histórica, como puede ser pues Felipe González, Alfonso Guerra y algún otro con menos frecuencia de aparición, pues como puede ser Miguel Boyer o bueno, alguno más, y algunos pues incluso no tengo muchas ganas de acordarme demasiado. Siendo pues lo esencial reales los hechos que yo describo, también es verdad que hago estereotipos o descripciones de personas que he conocido. Algunos, tengo que reconocer, no son muy amables, otros son más amables. Algunas personas por sus características pues se prestan muy bien a hacer una semblanza de ellos. Yo diría que incluso algunos son más literarios que otros, sin que eso signifique que hayan tenido más importancia unos que otros en mi propia vida. Las personas que lo han leído y que han vivido conmigo aquellos años, pues a menudo se reconocen. Hasta ahora no he tenido grandes contestaciones ni digamos protestas porque he pretendido no hacer sangre
y creo que además un defecto mío es que siempre hay un gran buenismo en en los relatos. Y en ello también se cuentan pues anécdotas particulares que confío que de alguna manera den un poco o dibujo una semblanza de lo que fueron aquellos años y en aquel lugar donde trabajé. La segunda parte, que es lo que he comentado como de vida privada o particular de los personajes, pues es una continuación de alguna manera de mi libro anterior, como he dicho, que se llama En Transición. Y realmente las vicisitudes y cosas que les pasan no son realmente biográficas ni autobiográficas, lo cual no quiere decir que no estén cogidas de la realidad. Y muchas veces las cosas que les pasan a estos personajes, pues son cosas que yo he visto en otras personas. Pero no existe una correspondencia exacta ni entre el protagonista ni yo mismo, ni entre los demás personajes, hombres o mujeres, chicos o chicas, con personas reales. De hecho, a menudo pienso que en el aspecto psicológico y de emociones y de todo este conjunto de cosas, de pensamientos y sentimientos, personajes, yo mismo a veces me siento más identificado igual con la protagonista principal, que es Amaya, que con el personaje masculino principal, que se llama José. No se llama como yo, pero es que realmente a veces te falta imaginación para cómo inventar nombres o dar nombres a tus personajes. Esto es un tema muy interesante que realmente a veces pues lleva unos momentos que no puedo decir que sean amargos, pero que sí a veces cuesta hallar los nombres que realmente a uno le satisfacen. Bueno, he dicho que había otra tercera parte de esta novela, que es la que se refiere un poco a las cuestiones más históricas de aquel momento. Yo, de todas maneras, sí quiero adelantar que no es un libro de historia, como puede ser un libro de memorias que tiene que tener un rigor cronológico y poner unos hechos tras otros, sino que lo que es historia o cosas que puedan tener una cierta importancia histórica, pues se reducen mayormente a trazos. O sea, aquí yo no hablo de los caracteres de los grandes personajes históricos de la época, pues a base de descripciones minuciosas, sino como todos o los que han vivido aquella época ya los conocen, pues lo que yo he hecho aquí son meramente eh, ciertos trazos, digamos, ¿no? A veces creo que serán trazos muy irónicos espero que no sarcásticos. En todo caso, la historia es un poco, la historia que yo narro está hecho de píldoras casi de anecdóticas, que son anécdotas que se podrían elevar a categoría, pero no son realmente descripciones, amplias descripciones históricas. Es un poco el estilo de algunos escritores que a mí me ha gustado, que cuentan en historias largas, a veces por anécdotas, como son Tomás de Quincy y otros muchos autores que ahora mismo no me viene a la memoria, pero que bueno, vosotros habéis tratado o habéis visto ese tipo de historias. Y luego la otra tercera parte, que es un poco las cuestiones generales, de historia más general, pues en esto realmente forman parte un poco del paisaje, el escenario, ¿no? De lo que son los bastidores, etcétera, la escenografía un poco de la novela, es donde se habla de hitos periodísticos, hitos sucesos que en esos ocurrieron, pues no sé, puedo decir que, bueno, que tienen más o menos trascendencia o repercusión política, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, desde la expropiación de Rumasa o, por ejemplo, el crimen de los marqueses de Urquijo u otros. Bueno, son cosas que en su momento realmente produjeron conmoción en el país y que sí que sirve como los clavos donde se va colgando un poco todo el aparato de toda la historia de la novela. Bueno, con esto lo que quiero acabar diciéndoos por qué se llama La Casa de la Miseria, que es un nombre que en algunas personas a las que han leído el libro pues han dicho, bueno, ¿y cómo las llamaba así? Porque en principio lo que parece que sería como una desaprobación total de aquel tiempo, de aquella vida
o todas aquellas cosas, ¿no? Como una especie de muestra de resentimiento, de pequeña revancha o venganza, ¿no? Bueno, al hacer Casa de Miseria pensé en dos cosas, que de manera puntual. No sé si traídas a colación, no sé si muy felizmente. Una de ellas es un pequeño homenaje a Edith Wharton, que es una de mis escritoras preferidas de todos los existentes, escritores y escritoras. La escritora norteamericana de finales de siglo, del siglo XIX, y sobre todo por su novela, que es la que más me llena, que se llama La Casa de la Alegría, que es una mención, una referencia a un verso bíblico del Eclesiastés, ¿eh? Que se podría traducir como la casa de los locos, y hace referencia a todo un tipo de ambiente existente en el Nueva York que dibuja, que es un poco como una casa de locos todo ello. Pero la mía es de la miseria, en cierto modo, porque tampoco no tenía ni el glamour ni nada de lo que son los ambientes neoyorquinos de alta clase de la aristocracia neoyorquina de Edith Wharton. Aquí lo que quiero referir es también a otro pasaje bíblico donde la estancia de el pueblo judío en Egipto, pues se dice que estuvieron en la casa de la servidumbre, la casa de la esclavitud o la casa de la miseria. También era un poco un guiño a ese libro de libros que es la Biblia. Bueno, pues con esto creo que si le llegáis a leer este libro, creo que os gustaría, creo que os gustará, y para mí siempre será una gran alegría, porque no hay mayor alegría por encima de todas otras, incluso por encima de la vanidad o de lo que puede ganarse con los libros, pues el hecho de saber que uno es leído. Pues nada, amigos, con todos estos os doy las gracias y muy buenas para mí noches, y para vosotros pues cuando veáis este vídeo. Días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.